Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Hemos estado leyendo que Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén con motivo de la fiesta de las tiendas. Allí le han puesto una trampa los fariseos y los escribas para que se declare respecto al caso de una mujer capturada en flagrante adulterio, lo que pondría a Jesús sobre el filo de la navaja para hacer que los romanos lo ejecutaran si él ordenaba que se aplicara la pena capital a esta mujer, o la gente le diera la espalda porque tenía simpatía por él, y si él ordenaba la ejecución, ya no sería aquel hombre misericordioso que habla en nombre de Dios. Y si se oponía a la ley, entonces tenían todo para condenarlo. Jesús supo responder diciéndoles que el que tuviera limpia la conciencia, que no tuviera pecado, comenzara a ejecutar a aquella mujer, y todos se retiraron. Y al final Jesús invitó a aquella mujer a no volver a pecar. Y enseguida se nos habló de que Jesús estaba enseñando en el templo, en la zona del tesoro, que nos da dos posibilidades arqueológicamente hablando. Una en el atrio más amplio, pero no se puede entrar a ese lugar, no es accesible para la demás gente. Puede ser la parte exterior. La otra parte es donde se depositaban las ofrendas, en el atrio de las mujeres. Lo cierto es que allí Jesús está enseñando y no lo capturan. Y no lo capturan porque ha llegado su hora. Él les anuncia que se va a ir y no podrán alcanzarlo o seguirlo donde va él, y malinterpretan su expresión creyendo que se va a suicidar. Él les dice que Él es. Esta expresión significa que es el existente, como lo que le dijo el Señor a Moisés en la zarza: yo seré el que seré. Si no creen en Él, dice Jesús, van a morir en sus pecados. Le vuelven a preguntar quién es, y Él insiste: es lo que yo ya les he dicho, pero ustedes no quieren entender. Pero cuando les anuncia que va a ser levantado en alto, y entonces van a reconocerlo como el existente y que no hace nada por su cuenta, sino lo que
agrada a su Padre, muchos creen en Él. Pero Jesús no se detiene allí. Continúa su discurso y les dice a los judíos que habían creído en Él que si se mantenían fieles a su palabra y a su enseñanza, podían ser considerados estrictamente, verdaderamente discípulos suyos. Y al mantenerse firmes en la enseñanza de Jesús, tendrían la posibilidad de conocer la verdad que Jesús trae de Dios, la verdad acerca de la salvación. La verdad es la realidad de Dios, que es la plenitud de la vida verdadera y que ha asociado a los hombres con Él, porque los ha creado, y se manifiesta esta verdad en lo que Jesús comunica. Jesús, al comunicarles esta verdad, los va a hacer libres, les va a dar libertad plena, porque les dará la capacidad de vivir en plenitud, en comunión con el Padre y con el Hijo. Pero los judíos que han creído en Él se desconciertan y reaccionan de una manera sorprendente, porque le dicen como respuesta: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y esta es una mentira rotunda. ¿Por qué? Que la historia nos enseña que los judíos fueron esclavos en Egipto y fueron liberados en la Pascua, en las entrañas de sus padres. Después, en el siglo VIII, fueron esclavizados por Asiria, deportados. Después, en el siglo VI a.C., fueron esclavos de Babilonia. Y ahora que ellos dicen nunca hemos sido esclavos de nadie, sorprende que Jesús no les quiera responder sobre ese tema. Él va más adelante, porque ellos dicen: ¿cómo nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Jesús les habla de la esclavitud a la que se refiere, de la que van a ser liberados. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y por lo tanto Él va a libertarlos del pecado con el conocimiento de la verdad y de la palabra que Él como maestro les está transmitiendo. Y les insiste en una realidad importante: los esclavos muchas veces serán vendidos, otras veces serán regalados y otras veces huían. Un esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo en cambio permanece siempre en la casa. Esto lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. El libro del Génesis nos habla de ello. En la carta a los Gálatas también se nos habla en el capítulo 4 sobre esta situación de la esclavitud. Jesús mismo, en el discurso del lavatorio de los pies, dice: ustedes son mis amigos, ya no los llamo esclavos, porque les he dado a conocer mi mensaje, lo que le he oído a mi Padre. Es esa misma verdad que les ha dado la libertad. Pero si el Hijo les da la libertad, ustedes también serán realmente libres. Y Jesús les dice: yo ya sé que son hijos de Abraham, pero ustedes tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Jesús les dice de dónde vienen sus palabras, de lo que ha escuchado en casa de su Padre, y ahora está declarándose otra vez hijo de Dios. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Y en el versículo 44, que hoy no se tienen en cuenta, les dice que no son hijos de su padre el diablo, porque dicen mentiras. Y han dicho mentiras al negar que han sido esclavos. Ellos respondieron que Abraham era su padre, y él vuelve a insistir: si Abraham fuera su padre, harían las obras de Abraham, y la obra principal de Abraham es creer en Dios. Pero tratan de matarme porque les hablo de la verdad que oí de Dios. Y Abraham no hizo eso. Abraham creyó en Dios y ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más que a Dios como Padre. Y esto se refiere a que Dios fue el que fundó su pueblo y no son un pueblo idólatra fundado por un Dios falso. Jesús les dice: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido de Él y de Él vengo. No vengo por mi cuenta, soy su enviado. Pero ellos no quieren reconocerlo, no quieren aceptar el mensaje de Jesús, y por eso
ponen a atacarlo, se comportan como contrarios a él y no aceptan su verdad, aunque parecía que ya habían creído en él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.